Anteriormente exploramos los orígenes de Temístocles y el surgimiento de la democracia en Atenas. Hoy conoceremos a sus formidables adversarios y el enfrentamiento que quedaría grabado a fuego en la memoria de los griegos, especialmente en la vida de nuestro protagonista, la Primera Guerra Médica. Hemos visto que una de las posibilidades era el temor a las represalias que podía sufrir Atenas por parte del Imperio Persa tras la revuelta jónica. Así que es hora de examinar qué fue este levantamiento y quiénes eran los enemigos que llevarían a Temístocles a convertirse en una leyenda. Antes de las guerras médicas, los persas estaban rodeados de un aura de invencibilidad que despertaba el pánico entre los griegos. Todo lo que conocían estaba entrelazado entre el mito y la realidad, y desde hacía poco tenían como vecinos al primer imperio mundial. Para entender el pavor que infundían, basta con recordar que, cuando la polis de Focea recibió el ultimátum persa para rendirse, sus habitantes emprendieron un viaje digno de la Odisea, hasta llegar a la isla de Córcega. ¿Quiénes eran estos persas? ¿Era realmente tan cruel su gobierno para que huyeran hasta el otro extremo del Mediterráneo? Aprovechando la decadencia del reino de Elam, las tribus persas se apoderaron de parte de sus dominios, en especial la importante ciudad de Anshan, que convirtieron en su capital. Ese territorio se conocía como Pars o Parsa, helenizado como Persis y latinizado como Persia. Fue de este lugar de donde las tribus persas tomaron su nombre. En esos tiempos aún no poseían una civilización organizada como tal, sino que se dedicaban al pastoreo y la recolección, manteniendo una vida nómada o seminómada. Estaban gobernados por el clan de los Aqueménidas. Entre sus monarcas, uno destacó por encima de los demás: Ciro II, o más conocido como Ciro el Grande. Según el historiador griego Heródoto, este rey persa era nieto de Astiages, señor de los medos. Otro pueblo nómada con el que compartían rasgos culturales, lingüísticos y religiosos, y que había formado una importante potencia regional. Los medos formaron una alianza con el reino de Babilonia para derrotar al imperio asirio. De hecho, para los griegos, medos y persas eran prácticamente lo mismo. De ahí que el enfrentamiento entre ellos se conozca como las guerras médicas y no como las guerras pérsicas. Ciro se alzó en armas contra su abuelo, y tras derrocarlo se estableció como el primer gran rey, o rey de reyes, pues bajo su nuevo imperio contaba con vasallos monárquicos. Tras la anexión del imperio de los medos, Ciro conquistó los reinos de Babilonia y Lidia, plantando sus estandartes ante el mar Egeo, cuna de la civilización griega. Para la conquista de Lidia, los persas contaron con el apoyo de tropas helenas, provenientes de las polis dispersas por las costas occidentales de Anatolia, fundadas siglos antes. Tras la muerte de Ciro a manos de los masagetas, una tribu escita del norte, su hijo Cambises II conquistó el Egipto faraónico. Sin embargo, en su ausencia se produjeron levantamientos en sus dominios orientales, y durante su regreso murió en circunstancias inciertas. Después de un breve conflicto entre distintos comandantes, uno de ellos logró prevalecer sobre los demás y se coronó como rey de reyes. Su nombre era Darío. Para legitimar su posición, se casó con Atosa, una de las hijas de Ciro el Grande. De esta unión nacieron varios hijos, siendo el más destacado Jerjes. El reino de Lidia era una de las zonas más ricas del imperio. Para protegerla de posibles ataques foráneos, Darío lanzó una campaña militar contra los escitas, incorporando a sus dominios la región de Tracia. Era la primera vez que los persas pisaban suelo europeo, pero no sería la última. La intención de Darío era crear un colchón para proteger las minas de oro de Lidia. Continuó su expedición más allá del río Danubio, pero los nativos emplearon tácticas de tierra quemada, lo que causó grandes bajas entre los persas. Al ver que el costo de la campaña era demasiado alto para la precariedad de la zona, decidieron retirarse. Algo similar sucedería siglos después con los romanos en Germania o Escocia. La balanza entre esfuerzo y beneficio no compensaba ninguna empresa de conquista. Para las polis de Anatolia, que aportaron hombres en esta campaña, fue la primera vez que vieron que los persas no eran invencibles, que podían ser derrotados. Así que se preguntaron, ¿por qué seguir bajo su yugo? ¡Caballería! ¡A la carga!
A pesar de que el dominio imperial no era opresivo, ya que cada ciudad conservaba sus instituciones a cambio de aceptar y mantener al sátrapa, tirano griego o funcionario persa que designara el rey de reyes, la situación económica de algunas polis empezaba a deteriorarse. Desde el 512, el Mar Negro pasó a estar bajo control persa, lo que afectó al comercio de Mileto, que dependía de esa región para abastecerse. Es más que probable que la creciente precariedad económica y el fracaso de la expedición conjunta de Aristágoras, tirano de Mileto, y los persas para capturar la polis de Naxos hayan sido los factores que llevaron al primero a ver su posición pendiendo de un hilo. Ante esto, decidió rebelarse y proclamó la isonomía, la igualdad ante la ley instaurada en Atenas por Clístenes. Aunque carecía de un plan claro y de los recursos suficientes, más polis de Jonia, Eolia, Doria, Chipre y Caria se unieron a la revuelta. Sin embargo, sabían que por sí solas no podrían hacer nada contra el imperio persa, por lo que buscaron apoyo al otro lado del Egeo. Solo Atenas y Eretria respondieron, enviando 20 y 5 barcos respectivamente. Las otras ciudades-estado consideraban el conflicto demasiado lejano. Al principio, los rebeldes consiguieron victorias importantes, como el saqueo de Sardes, la capital de la satrapía de Lidia. Sin embargo, Darío desplegó 3 ejércitos y una flota que aplastaron uno a uno todos los levantamientos. Aristágoras, el iniciador de la revuelta, murió en Tracia a manos de los nativos cuando intentaba fundar una nueva colonia. La flota griega fue derrotada en la batalla naval de Lade, lo que permitió a los persas sitiar y tomar finalmente Mileto. La ciudad fue destruida y su población deportada. Para el 493, año del arcontado de Temístocles, los persas habían sofocado por completo la rebelión. Mardonio, el yerno del rey Darío, no instaló tiranías esta vez, sino democracias, al menos en las ciudades jonias que habían proclamado la isonomía. Esto demuestra una de las grandes cualidades de los persas, al igual que otros imperios fundados por nómadas, su notable capacidad para adaptarse a las políticas de sus nuevos vasallos. Sin embargo, los persas no iban a olvidar la ayuda que Eretria y Atenas habían proporcionado, siendo esta última vista como vasalla, pues entregó anteriormente tierra y agua. Darío comenzó los preparativos para una nueva campaña, tanto de castigo como de conquista, con la intención de hacer del mar Egeo un mar persa. Tras sofocar una rebelión en Persia, Darío puso su mirada en la frontera occidental. La tendencia expansionista de los persas se dirigía hacia esa zona. Algo comprensible si consideramos que, fuera de la India, las demás fronteras del imperio estaban limitadas por desiertos o vastas estepas, como las que se encuentran al norte del Mar Negro. Para esta nueva campaña, tras asegurar Anatolia, Mardonio cruzó el Helesponto y marchó hacia Europa. En este momento reaparece en la historia el Quersoneso Tracio, que había sido capturado por Milcíades el Mayor durante la época del tirano Pisistrato. Ahora estaba bajo el gobierno de su sobrino, Milcíades el Joven, quien, después de arrebatar varias ciudades a los persas durante la revuelta jónica y de haber logrado que Atenas se uniera a la misma gracias a la influencia de su familia, temía las represalias de Darío. Así que junto a su familia regresó a Atenas. En su ida, uno de los barcos fue capturado por los persas. A bordo iba su hijo mayor Metíoco, quien fue enviado ante el rey de reyes. En lugar de infligirle algún daño o exigir un rescate, Darío le concedió una gran cantidad de bienes y una esposa persa, con la que tuvo varios hijos, que fueron considerados persas de pleno derecho. Este gesto nos demuestra que los persas no eran los déspotas que las fuentes clásicas a menudo nos presentan. Una avanzada de embajadores persas se presentó ante las distintas polis exigiendo tierra y agua como señal de sumisión. Muchas accedieron, otras en cambio los expulsaron agraviadas. Sin embargo, hubo 2 polis que actuaron de tal forma que hicieron entrar en cólera al propio Darío. Ante esta exigencia, Atenas y Esparta respondieron arrojando a los embajadores en pozos, de manera que los asiáticos pudieran encontrar allí la tierra y el agua que su rey deseaba. Traes a las puertas de mi ciudad las cabezas y coronas de los reyes que habéis derrocado. Insultas a mi reina. Amenazas a mi pueblo con la esclavitud y la muerte. Esto es una blasfemia. ¡Es una locura! ¿Una locura? ¡Esto es Esparta! Es importante entender que matar a los embajadores era un acto que quebrantaba cualquier código moral o sacramento. Sin apenas oposición, Mardonio avanzó hacia la región de Calcídica, ante las puertas del monte Olimpo.
Durante uno de sus viajes por mar, una tormenta sorprendió a la flota persa, arrasando gran parte de ella e hiriendo al propio general. Tras un breve periodo, en el 490, bajo el mando del medo Datis y el persa Artafernes, las principales islas del Egeo fueron conquistadas, incluyendo la polis de Caristos, lo que abrió el camino para el asedio de Eretria. Sin embargo, la polis no cayó por la fuerza de las armas, sino por la traición. Dos ciudadanos abrieron las puertas de la urbe a los persas, quienes, en venganza por lo ocurrido en Sardes, quemaron Eretria y deportaron a sus habitantes. El siguiente objetivo de los aqueménidas era Atenas. Los persas desembarcaron en una playa al noreste de la Ática, conocida como Maratón. Junto a ellos marchaba Hipías, el antiguo tirano de Atenas, que había sido depuesto tiempo atrás tras la instauración de la democracia. No marcharon directamente contra la polis, ya que sabían que los atenienses eran muchos más que los eretrios. En Atenas se celebró una asamblea, la más importante hasta la fecha. ¿Qué iban a hacer frente a este enemigo? Refugiarse tras los muros de la ciudad no era una opción. Sin acceso a los puertos, pronto sufrirían de inanición y escasez de agua. Además, recordemos que apenas habían pasado 3 años desde que Temístocles, durante su arcontado, propuso la construcción de murallas para el Pireo, un proyecto que aún no se había materializado. También existía el riesgo de que alguien traicionara la ciudad abriendo las puertas, como ya había sucedido en Eretria. Solo quedaba una opción, probablemente sugerida por Milcíades: enfrentarse al enemigo en Maratón. Se movilizó el mayor número de soldados posibles, y se eligieron 10 estrategos o generales, uno por cada tribu, quienes estarían bajo el mando de Calímaco, el arconte polemarca. Entre estos 10 estrategos destacaremos a 3, Milcíades, Arístides y Temístocles. Milcíades en particular desempeñó un papel crucial en esta expedición. No solo contaba con un carisma natural, sino que también era el único ateniense con experiencia previa comandando ejércitos contra los persas. En un acto titánico, el ejército ateniense recorrió los 42 kilómetros hasta llegar a la playa donde estaban los persas. Los días transcurrieron sin que ambas fuerzas chocaran. A los atenienses se le unieron varios centenares de hoplitas provenientes de la ciudad de Platea. Por su parte, los persas no atacaban porque los griegos ocupaban una posición elevada y montañosa, lo que dificultaba el uso de su principal estrategia militar, basada en la caballería y los arqueros. Mientras tanto, los helenos, conscientes de su ventaja estratégica, probablemente estaban esperando refuerzos. Desde Atenas, un corredor llamado Filipides fue enviado a Esparta para solicitar ayuda. Los lacedemonios aceptaron unirse, pero anunciaron que solo marcharían una vez finalizadas las Carneas, una festividad religiosa en honor a Apolo. Esta misma situación se repetiría años después, cuando los persas regresaron a Grecia bajo el mando del rey Jerjes. Los generales atenienses rotaban el mando cada día, aunque es posible que el polemarca Calímaco tuviera más autoridad de la que nos indican las fuentes. Según Heródoto, el 12 de septiembre, cuando Milcíades tomó el mando, los griegos decidieron atacar. ¿Por qué en ese momento? Es probable que durante ese tiempo estuvieran esperando la llegada de los espartanos, pero algo los llevó a tomar la iniciativa. El general medo Datis había embarcado a una parte de sus tropas con el objetivo de tomar Atenas, ahora desprotegida, ya que el grueso del ejército ateniense estaba en Maratón. Según el historiador, esta fue la primera vez que los griegos cargaron corriendo contra un enemigo, ya que normalmente los combates entre ellos se libraban en formaciones de falange, avanzando con paso lento y coordinado. Además, las andanadas de flechas seguro que les ayudaron a tomar esta decisión, ya sea por voluntad propia o por orden directa de Milcíades. Η ψυχή φλάγεται και θυμέρα κρίνουν συμφρία πως μένει μαραθών άστρον φωτίζει το δόν Μαραθών Πειράς και ραμπής ανέμου φως
La tribu de Temístocles, junto con la de su futuro rival Arístides, se encontraba en el centro de la falange, soportando el embate del poderoso núcleo del ejército persa. Por fortuna, las alas del ejército persa fueron rápidamente derrotadas, lo que permitió a los griegos rodear y envolver a sus enemigos, logrando así una victoria total. Esta maniobra recuerda a la que Aníbal Barca ejecutaría siglos después en Canas contra las legiones romanas. Los triunfantes hoplitas volvieron a recorrer los 42 kilómetros hasta su polis, con el fin de evitar un asedio. Gracias a esta victoria épica, la amenaza extranjera sobre Atenas se desvanecía, al menos por ahora. Los invasores desecharon continuar con la campaña y regresaron a Asia, pero el interés de los aqueménidas en Grecia estaba lejos de terminar. Darío comenzó de inmediato los preparativos para una invasión a gran escala, aunque la muerte lo encontró antes de que pudiera llevar a cabo sus planes. Su hijo Jerjes tomaría el relevo y buscaría cumplir la venganza que su padre tanto ansiaba, pero eso lo veremos más adelante. Tras la victoria en Maratón, se cuenta que Temístocles, celoso del éxito de Milcíades, se repetía a sí mismo: el trofeo de Milcíades no me permite dormir, ni permanecer de brazos cruzados. Plutarco, Moralia. Es en el periodo comprendido entre la Primera y la Segunda Guerra Médica cuando la figura de Temístocles sobresaldría sobre todas las demás, erigiéndose como el político más influyente de Atenas. En esta etapa tuvo un primer golpe de suerte: la repentina muerte de Milcíades. El héroe de Maratón lideró una expedición contra la isla de Paros. Durante el asedio, Milcíades profanó un templo y sufrió una herida en la rodilla. Al temer una intervención persa, levantó el sitio y regresó a Atenas. Sin embargo, allí fue multado por decepcionar al pueblo ateniense. Incapaz de pagar la sanción, fue encarcelado, donde finalmente murió a causa de una gangrena provocada por su herida. Aunque las clases humildes seguían venerándolo como un héroe, el recelo hacia Milcíades provenía de la aristocracia y de sus rivales políticos. Su legado, aunque breve, lo elevó a los más altos honores debido a su papel en la victoria de Maratón. Sin él, los ciudadanos se sintieron huérfanos de un líder, pero ese vacío sería pronto ocupado, o mejor dicho, disputado. A partir de este momento, la joven democracia ateniense recordó una institución que había sido implementada por Clístenes, pero nunca antes utilizada: el ostracismo. A través de fragmentos de cerámica llamados ostraca, los ciudadanos atenienses escribían el nombre del líder político que deseaban exiliar, al considerarlo una amenaza para la polis y la democracia. No era necesario justificar la causa: el político más votado debía abandonar Atenas durante un periodo de 10 años. Aunque este destierro no implicaba la confiscación de bienes ni la pérdida de otros derechos, y al término de la década podía regresar a la ciudad sin represalias. El mismo año de la muerte de Milcíades y durante los 3 siguientes años, varias personas fueron sometidas al ostracismo, muchas de ellas catalogadas como amigos de los tiranos. Entre los desterrados destacó Jántipo, padre del célebre Pericles. Este clima de purgas políticas dejó a solo 2 figuras en la cúspide del poder ateniense: Temístocles y Arístides. Es razonable suponer que ambos jugaron bien sus cartas durante estos años, especialmente Temístocles, ya que se han encontrado numerosos óstraca con su nombre, lo que indica una intensa actividad política. A pesar de ello, Temístocles no fue víctima del ostracismo en este periodo, aunque su destino podría cambiar en el futuro. En un principio, Temístocles y Arístides competían por un mismo mercado de votantes, pero el primero supo desenvolverse con mayor habilidad en la política de Atenas. Arístides, consciente de que si quería mantener su carrera política, debía buscar una nueva base de apoyo, así que decidió cambiar de estrategia. Como reza el viejo proverbio árabe, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Fue entonces cuando Arístides se alineó con la aristocracia, que por aquel entonces carecía de un defensor de sus intereses tras el ostracismo de muchos de sus partidarios, conocidos como los amigos de los tiranos. Cabe recordar que Hipías, durante su reinado, había favorecido a la nobleza. Es importante señalar que la percepción histórica de ambos personajes está fuertemente influenciada por las fuentes que nos han llegado. Las obras que nos hablan de ellos suelen ser de autores que aborrecían al pueblo llano y veneraban a la nobleza, lo que explica por qué Arístides es descrito como el opuesto idealizado de Temístocles: virtuoso, honesto e incorruptible.
Sin embargo, según Plutarco, la rivalidad entre ambos no se originaba en cuestiones políticas, sino amorosas. El segundo golpe de suerte para nuestro protagonista llegó en el año 483, con el descubrimiento de importantes vetas de plata en las montañas del Laurión, al sureste de Atenas. En la asamblea convocada para decidir qué hacer con las riquezas provenientes de esta mina, Arístides propuso repartir las ganancias entre todos los ciudadanos. Esta medida claramente populista habría sido duramente criticada por sus biógrafos si hubiera sido planteada por Temístocles. Sin embargo, este último tenía una visión mucho más estratégica y sabía que los persas no olvidarían ni perdonarían la revuelta jónica, la derrota en Maratón y por último el ultraje cometido contra sus embajadores. Era imperativo preparar a Atenas y a Grecia en general para la inminente amenaza. Para ello, la plata sería esencial. Temístocles sabía que el dominio del mar era la clave para la supervivencia de Atenas. Era necesario construir una flota capaz de repeler un nuevo desembarco persa, que, como en Maratón, podría darse cerca de la ciudad. Aunque en esa ocasión los atenienses salieron victoriosos, Temístocles, que había estado presente en la batalla, entendía que en gran parte habían dependido del favor de la diosa Tique. A pesar de su claridad estratégica, Temístocles enfrentó una gran barrera, la complacencia de sus compatriotas. Tras la victoria en Maratón, muchos atenienses ya no consideraban a los persas como una amenaza seria. Por tanto, para implementar su plan, que también le beneficiaría económicamente como comerciante marítimo, Temístocles tuvo que recurrir a su astucia y extraordinarias dotes de oratoria para convencer a los votantes de que su visión era la correcta. Como buen político, Temístocles sabía que para convencer a sus conciudadanos debía plantear una propuesta práctica y de impacto inmediato. Por ello, propuso destinar el hallazgo de plata al ambicioso proyecto de construir 200 trirremes, las naves de guerra griegas por excelencia. Sin embargo, en vez de justificarlo con el peligro latente que representaban los persas, argumentó que el propósito era reforzar la flota frente a un enemigo mucho más cercano y tangible, Egina, la rival que competía con Atenas por el control de las aguas del Golfo Sarónico. En los días despejados, los atenienses podían incluso divisar la isla desde la ciudad, lo que hacía más fácil para Temístocles fijar su discurso en este conflicto inmediato. Un truco parecido al que haría siglos después Catón el Viejo para justificar la destrucción de Cartago. Inicialmente, el proyecto de Temístocles encontró una fuerte oposición. Por un lado, la aristocracia terrateniente, la cual sentía poco aprecio por el comercio marítimo y rechazaba la idea de expandir la flota. Por otro lado, las clases humildes, cuyo sustento dependía mayoritariamente del trabajo agrícola en el interior del Ática, y que tampoco veían la necesidad de apoyar un proyecto marítimo. Además, el atractivo de repartir las ganancias de la plata como una paga extra siempre ayudaba. Pero Temístocles, con su característica tenacidad, no se dejó amedrentar. Para ganar el apoyo necesario, Temístocles insistió en que la guerra con Egina no iba bien, y que sin un refuerzo en el número de navíos, Atenas corría el riesgo de perder la supremacía en el Golfo. Llevó su argumento aún más lejos, acusando a Egina de medismo, es decir, de colaborar o simpatizar con los persas. De este modo conectó la amenaza local con la externa, sugiriendo que cualquiera que defendiera a Egina podía ser considerado un posible traidor. Su mensaje fue contundente: si los persas utilizaban la isla como base de operaciones, el destino de Atenas estaría sellado. Como colofón, Temístocles recordó a sus compatriotas que durante la Primera Guerra Médica, Egina había entregado tierra y agua a los persas. Irónicamente, omitió que Atenas también había hecho lo mismo en el pasado, aunque seguramente consideraba que el asesinato de los embajadores persas compensaba aquella sumisión inicial. Este giro narrativo fue crucial para despertar los temores y el orgullo ateniense, asegurando el apoyo del proyecto de los 200 trirremes. El carisma y la convicción de Temístocles debieron ser extraordinarios, ya que su propuesta fue aprobada con una mayoría notable. Sin embargo, debido a la influencia de Arístides, no se construirían los 200 trirremes originalmente planteados, sino 100. La tensión entre las facciones lideradas por Temístocles y Arístides alcanzó un punto crítico durante el invierno, llegando casi al borde de una guerra civil. La polarización política entre los ciudadanos de Atenas se intensificaba. Debían decidir si aceptaban el nuevo rumbo propuesto por Temístocles, representante de los comunes y los mercaderes, o mantenían el statu quo defendido por Arístides, el campeón de la clase de élite hoplita. En palabras del escritor Tom Holland, ese año se celebró el primer referéndum de la historia.
Los ciudadanos de Atenas se congregaron en el ágora, donde escribieron en los ostraca el nombre de la persona que deseaban exiliar, o lo más posible, les dieron los trozos de cerámica con el nombre del afortunado. El sistema de ostracismo ofrecía una salida institucional para resolver los conflictos políticos sin llegar a la guerra civil, como ocurriría en esa época en otras polis. Una famosa anécdota, probablemente propagandística a favor de Arístides, ilustra el clima de esta votación. Cuenta la historia que, mientras se llevaba a cabo la elección, un campesino analfabeto pidió a Arístides que escribiese el nombre del hombre que quería exiliar, el propio Arístides. Sorprendido, quiso saber qué había hecho Arístides para merecer el destierro. El campesino, sin reconocerlo, contestó: No lo soporto, todo el mundo dice que es el más justo. Y sin decir nada más, Arístides escribió su propio nombre y le entregó el fragmento. Se han encontrado arqueológicamente varias pruebas que demuestran que el proceso de ostracismo tendía a la corrupción, y muchos de ellos contra Temístocles. No tiene por qué ser de esta votación, pero sí que evidencia que los fraudes en el ostracismo estaban a la orden del día. Al finalizar el recuento, Arístides fue elegido y se marchó a Egina, la isla con la que estaban en guerra. El huir a un lugar enemigo durante el destierro era algo frecuente, y no será la última vez que lo veamos. Sin más oposición, Temístocles tuvo vía libre para implementar sus reformas. Sin embargo, ampliar la flota era solo el primer paso. La verdadera dificultad radicaba en preparar a Atenas para enfrentarse a los persas en mar abierto. Temístocles sabía que, si bien los barcos eran esenciales, también era vital entrenar a la tripulación, mejorar la estrategia naval y garantizar que los atenienses pudieran enfrentarse con éxito a la armada persa, mucho más numerosa. Mientras la fabricación de los trirremes continuaba en los astilleros de Atenas, Temístocles se centró en ganar experiencia en tácticas navales. En primer lugar se enfrentó a los eginetas, y luego participó en un conflicto entre Corinto y la colonia de Córcira. A lo largo de los 3 años siguientes, Temístocles logró que el número de naves creciera hasta alcanzar las 200, como había propuesto originalmente. Como hombre vinculado al comercio marítimo, estaba al tanto de los rumores que circulaban por todo el Mediterráneo, y uno de ellos no le dejaba descansar. En el lejano oriente, Jerjes, el hijo de Darío, estaba reuniendo un ejército tan vasto que se decía que superaba todo lo que el mundo había visto hasta entonces. Jerjes no solo planeaba vengar las afrentas sufridas por los persas en la anterior invasión, sino que tenía un objetivo claro: castigar a los griegos, y en concreto a 2 polis, Esparta y Atenas. Estoy movilizando a los guardias inmortales, a los hoplitas, los carros de combate, a la caballería de las satrapías occidentales, la guarnición hindú y las tribus escitas aliadas. De hecho, enviémoslos a todos.